está. Entonces, ahora sí está grabando. Ok. Entonces, vamos a hacer estos dos ejemplos, ¿sí? Un movimiento rectilíneo uniforme, una partícula que se está moviendo con velocidad uniforme, y el segundo, un movimiento armónico simple. Entonces, ¿cómo es x de t? Pues si se acuerdan, es una amplitud. Podemos usar seno o coseno. Vamos a usar coseno de una omega. Y aquí, para distinguirla de esta omega, porque esta omega es la velocidad angular con la que está rotando, S', entonces para distinguirla hay que ponerle aquí un omega cero, ¿sí? Este omega cero es diferente de esta omega. Esta omega cero es la frecuencia de oscilación del movimiento armónico simple. Entonces es omega cero t. Podemos dar una fase inicial, aunque, a ver, vamos a poner una fase inicial. Es que si empezamos a poner bastantes parámetros, digo, es algo más general, pero quizá podemos simplificar y hacer phi igual a 0. Y eso significaría que en t igual a 0, esto es la amplitud. ¿Sí? En x0, en xt igual a 0 sería la amplitud. Y significaría que la partícula está en la amplitud. ¿Sí? Este movimiento es un movimiento armónico simple, ¿no? Y x de t está oscilando, ¿no? Está oscilando en el tiempo. Y simplemente si hacemos aquí phi igual a 0, significa que empieza en la amplitud. Si esta fuera la amplitud, ¿no? Aquí, pues empieza aquí y ya después empieza a oscilar. Y empieza con velocidad 0. ¿Sí? Recuerden que esta phi es precisamente da las condiciones iniciales. Entonces, en este caso, tenemos que b de t, pues esto es la física, ¿no? Del problema. Sería menos, la derivada de a es menos a seno de omega 0 t. ¿Sí? La velocidad 0, la velocidad inicial, es igual a 0. El signo de 0 es ahí. Ahí tiene su micrófono. Déjame ver. Ahí está, ya. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, esta es los dos ejemplos que vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa en ese prima? Pues hay que tener las coordenadas, la transformación, simplemente. Entonces, en ese prima, pues tiene x' y y'. Y x', pues vamos a las notas y de ahí lo encontramos. Entonces, este es x de t en S, y en S' es esto. Donde aquí, ¿se acuerdan? Teta era omega t, y es esta de aquí. Déjenme borrar otra vez todo. Y son estas. Porque vean, son las ecuaciones de transformación, las que vimos en el sistema S', son estas de aquí, estas de aquí. ¿Sí? Solo que teta es omega t. Entonces, x' es coseno de omega t por x. ¿Sí? Déjenme ponerlo. Voy a borrar esto. Y vamos a ponerlo así. Pues, ¿cuáles son las ecuaciones? Entonces, en x', en este caso, en el ejemplo que tenemos, solamente tenemos x, ¿sí? Solamente varía en x, en los dos casos, en el movimiento rectilíneo uniforme o en el movimiento armónico simple. Y la coordenada y es 0, porque todo está en una dimensión, ¿sí? En el eje horizontal. Entonces, y es igual a 0. Entonces, x en S, tenemos que x
pues es una función del tiempo, ya sea el ejemplo 1, el ejemplo 2, el más o el MRU. Y x' va a ser coseno y teta es omega t, entonces es coseno de omega t. Y aquí y es igual a 0. O sea, y en el tiempo es igual a 0. Y eso es lo único que necesitamos. Y y', en este caso, z es lo mismo, ¿no? En z no pasa nada. Y y' es, aquí me falta x de t. Donde esta x de t, pues es esto que vamos a poner aquí. Y y' va a ser menos seno de omega t por x de t. Bueno, tenemos coseno de omega t, pero y es igual a 0 en ese. Pues ya solamente es escribir esas dos ecuaciones. Aquí está x de t, otra vez es esta de aquí. Entonces en el primer ejemplo, déjenme copiar esto de aquí. Son estas las ecuaciones que tenemos que escribir. Ay, se copió con todo y... No sé. Bueno, así lo dejamos. Entonces son esas las ecuaciones que tenemos que escribir. Sí, podemos escribir estas de aquí en GeoGebra para que se haga la simulación de esta partícula en el eje, en el sistema S. Y en el S' tenemos que escribir estas de aquí. Oh. ¿Sí? Con x de t, pues la función que queramos. Entonces, x' y y' solamente tienen un coseno y un seno. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Ok, entonces vamos a abrir álgebra. Ahí está. Entonces, lo primero es les digo, aquí hay que llevar cierto orden, ¿no? Uno se puede empezar a perder. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero vamos a escribir estas. Sí, pero vamos a hacer la simulación en el sistema S. Entonces aquí ponemos en GeoGebra, vamos a poner x de t, ¿no? La función. Yo luego siempre tengo problemas cuando ponemos aquí x de t. Entonces, solamente voy a poner la función, ¿sí? No voy a poner x de x porque como que no le gusta a GeoGebra. Entonces vamos a poner directamente esto de aquí. x0 más b0t. Entonces es x0 más b0 y aquí en vez de t ponemos x, ¿sí? Para que sea la función en x porque GeoGebra así lo entiende, ¿no? No podemos darle directamente el parámetro t. Entonces es la función en x y ya después ese x se lo vamos a pasar a un parámetro que va a ser el tiempo. Entonces esa es la función, nos va a pedir crear los deslizadores para b0 y x0 porque no están definidos. Entonces le damos que sí. Y esta es la función, ¿ves? Es una recta, lo que sabíamos, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces esta función pues simplemente nos sirve como base, ¿no? Para llevar cierto orden vamos a cambiarle el nombre y lo vamos a poner x subíndice t, ¿no? Que es la función x de t. Y ahora tenemos que poner el punto, ¿no? Bueno, definir el tiempo. Bueno, hacer la curva. Después lo que sigue es hacer la curva, ¿no? La curva paramétrica. O sea, aquí en este caso no tiene sentido poner y de t porque y de t es igual a 0. Entonces podemos hacer la curva directamente. Entonces la curva recuerden, es la curva paramétrica en x de t, y de t con un parámetro t de un t0 a un tiempo.
Entonces, es lo que está aquí en GeoGebra. Entonces va a ser X, que ya la definimos, subíndice T, que es la que ya tenemos definida, y le vamos a poner entre paréntesis, porque tiene que ser función de un parámetro. Precisamente GeoGebra dice aquí, parámetro, ¿sí? Entonces les digo, podemos ponerle T, aquí sí, y ya después decir aquí en parámetro que tiene que ser T. Pero no, aquí podemos poner cualquier variable, simplemente después aquí en parámetro insistir que es ese, ¿sí? Déjenme poner otro para que eh, quede claro. Yo le voy a poner un S, ¿sí? Entonces es X de T en el parámetro S, que ya lo tengo definido. En Y, pues es 0, ¿no? ¿Y el parámetro quién es? Pues es, ¿sí? Porque ya lo dije aquí, ya vas que X de T es función de ese parámetro S. Y va a ser de un valor inicial, que lo voy a poner un T0, y ahorita ese parámetro T0 lo va a crear GeoGebra, ¿sí? Pues va a ser un T0. Yo recomiendo ponerle ahí un T0 para que después se pueda mover ese T0. Podemos poner ya directamente 0, pero es más conveniente si ponemos un parámetro T0 y después poderlo modificar, ¿sí? Si aquí yo le pongo un 0 directamente, después lo puedo modificar, pero es más engorroso, es más, eh, este, hay que hacer más cosas, ¿no? Y si Más definimos un talacha. T0 es más, exacto, es más talacha, ¿no? Entonces, si definimos un T0 nos permite después poderlo modificar. Y aquí va a ser tiempo, ¿sí? Entonces aquí va a ser tiempo. Y ese tiempo es el que va a ser la animación, ese es el que va a correr, ese es el que va a estar variando. T0 es un valor fijo y tiempo va a estar variando. Entonces le damos y creamos el deslizador para T0 y para todo lo demás que me pidió, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta que X0 es la posición inicial, S es el parámetro. Y aquí sí me lo creo. ¿Por qué? A ver, déjenme ver. Porque ese 0 no es parámetro, es el parámetro, pero de la curva, dentro de la curva. A ver, déjenme ver. Como que no le gustó que le haya puesto S. Le voy a poner T y aquí T, a ver si es. Y borrar S. Y ahí está. ¿Sí? Entonces aquí como que no le gustó el que le pusiera S a la curva. ¿Sí? Entonces tengan cuidado. Bueno, ¿sí quedó claro esto? Sí, profe, bueno, Sí. yo siempre tengo un problema de que cuando le pongo al final, bueno, después de el, después del tiempo inicial, al último le pongo tiempo, pero nunca me lo acepta. O sea, le escribo tiempo y me dice, no, pues eso no lo reconozco en el valor final. Y no sé cómo arreglarlo. Ok. A ver, déjame ver. ¿Por qué será? Otra es que puedes definir primero tiempo. Ajá. O sea, decir aquí tiempo. Déjenme poner tiempo 1. ¿Sí? Definirlo, crearlo. Aquí se encima. Y después ya llamarlo cuando creas la curva. Ok, ¿Sí? Esa es otra. Esa puedes hacer. A lo mejor lo remedia. sí, Entonces vale. intenta eso. Y eso puede quizá arreglarlo. Sí, a ver. Entonces ya vieron que la curva ahí está, ¿no? Entonces, para que se anime, pues le damos a tiempo, que sea una animación. Y ahí está.
Aquí tiempo está corriendo en la animación y está que es cíclico. Entonces vamos a darle que solamente corra, bueno, está en oscilante, entonces solamente creciendo. ¿Sí? Entonces ahí va creciendo y la curva, ahí está. Pero le damos de tiempo que sea de 0. De 0 a, vamos a ponerle ahorita a 20. Y ahí está. Esa es la curva. ¿Sí? En el sistema ese. Y pues no hace más que ser un movimiento rectilíneo uniforme. A veces para que se vea bien el punto, le ponemos, hacemos un punto. ¿Y de qué coordenadas? Pues X en el tiempo, ¿sí? Entonces va a ser el punto. Aquí vamos a ponerle directamente el nombre. Le voy a poner P. Igual a X, subíndice T, pero va a tomar el valor en el tiempo, que el tiempo va corriendo. Es el parámetro que está corriendo. Y coma 0. Y ahí está el punto. Y eso vamos a ponerle otro color. Hacerlo un poco más grande y lo hacemos de color en azul. Lo vamos a dejar. Entonces ahí está el punto. Eso es en S. Podemos modificar X, ahí está X0 igual a 0. ¿Por qué no empieza en 0? Menos 1.7, ahí está. Y este T0 se me pasó. Vamos a ponerle de 0 a 1. Y vamos a darle en 0, ¿sí? O sea, este parámetro es el tiempo inicial, T0. Y vamos a dejarlo en 0. Les digo, o sea, da la ventaja de que podemos manipularlo, pero en general lo vamos a dejar en 0. Entonces lo vamos a quitar para que no nos estorbe ahorita en la vista. Entonces ahí está, ahora sí. Empieza en X0, puede ser positivo. La velocidad la podemos hacer positiva, es hacia la derecha, y si le damos negativo, pues se va hacia la izquierda. Es el movimiento más sencillo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto de de lo que hicimos? Esto es en S. Ahora, como lo hacemos en S', pues hay que escribir las ecuaciones, ¿sí? Estas ahora. X' y Y'. Entonces escribimos ahora estas funciones, la coordenada X' y Y' en el sistema S'. Entonces vamos a empezar en X'. Entonces vamos a poner coseno, y es omega t, y aquí la podemos poner directamente omega. Ahí está. Bueno, lo puso afuera, entonces lo voy a poner aquí. Y es omega X. Primero vamos a definir las funciones, ¿sí? Entonces, en vez de t es X. Para después agarrarlas en la curva y ya para pasar esa X al parámetro tiempo, como lo hicimos antes. Entonces es omega X por X de t, pero X de t ya lo definimos, entonces simplemente multiplicamos por X de t, que es una función de X. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿Sí quedó claro? Sí, todo bien. Ok.
Entonces ahí está, me pide un deslizador para omega, porque si no hemos definido, y le damos que sí. Y esa es la función, ¿no? Está rara, ¿no? Porque, pues ese es el producto. De hecho, si se dan cuenta, esta x de t, perdón, esta, es, bueno, le voy a cambiar primero de etiqueta, y le voy a poner x de t, pero x', porque es en el sistema primado, ¿sí? Así la voy a etiquetar y creo que me permite GeoGebra. Entonces es x'. Y fíjense, es una función que es x de t y luego por coseno de omega x. Esta x de t es la que tenemos definida aquí y es x0 más b0x, ¿no? En el tiempo. Entonces lo que hace es que ese coseno, que es este de aquí, en x', y luego es multiplicado por este. Entonces este es una recta. Entonces ese coseno es como, perdón, la envolvente es la que está en verde. Eso en cuanto a las funciones, ¿no? Solamente como comentario, ¿sí? Esa x de t en verde es en el sistema S y la x' en rojo pues es en el sistema S'. Y como tiene un coseno, pues es el coseno, pero con una envolvente que sería una recta. Pero bueno, esas son las funciones y esas no nos interesan por ahora para hacer la animación. Y ahora vamos con y'. Y y' es menos seno de omega t, lo mismo. Entonces ponemos omega t. Oh, se me pasó, perdón. ¿Qué hice? Creo que no se define. Entonces va de nuevo. Menos seno de omega. Y no sé por qué siempre le tengo que dar 2 clics, pero ahí está. Omega x otra vez. Y después x de t. Y x ya lo definimos, y es x de t, pero es función de x. Ahí está. Y también es un seno, pero con la envolvente que es la recta, ¿no? Y este lo voy a cambiar, le voy a reetiquetar, le voy a poner el nombre de, este es y', ¿no? Entonces es y' subíndice t. Para llevar un orden. No nos confundamos en que estamos definiendo. Y ya tenemos ahí las funciones. Y ahora, pues, hay que hacer la curva. De hecho, antes de la curva, podemos poner ya el punto en el sistema S'. Y el punto en el sistema S' es x', y'. ¿Sí? En S', las coordenadas del punto es x' y y'. O sea, esto está describiendo cierta trayectoria en el sistema S'. Voy a poner así. Y el punto P en el sistema primado le voy a poner P', es x' de t y y' de t. Entonces ya nada más nos falta poner esto. Y el punto se va a estar moviendo. Le tengo que poner en vez de t, le tengo que poner tiempo, porque tiempo en GeoGebra es el parámetro que está variando en la animación. Entonces lo hacemos. La entrada pues es x', que ya lo definimos, subíndice t, en el parámetro tiempo. Coma, y y' en el parámetro tiempo, y y' subíndice t. Así lo definimos ya. Entonces, si no pasa nada, no hace bien las cosas, ahí está. Déjenme ponerle, renombrarlo P', ¿no? Para que quede claro. Entonces le ponemos P'. Vamos a cambiarle el color, el rojo, y vamos a hacerlo un poco más grande.
Y ahí está. Ahí está el punto P' en el sistema S'. Podemos cambiar omega, que sea más rápido, la velocidad angular con la que está rotando. Y para que se vea la curva, o sea, para que se vea el trayecto, la trayectoria que describe el punto P', pues ahora sí hacemos la curva. Pues la curva, ahí usamos lo de antes. Entonces hacemos esta. Entonces en X sería X', su índice T, que ya lo definimos. Y va a ser en el parámetro T, lo que habíamos escrito antes, y es Y', su índice T, en el parámetro T, y aquí le ponemos precisamente que ese es el parámetro T. ¿De dónde a dónde? De un T0, que ya lo tenemos definido. ¿A qué valor final? Pues si queremos que se vaya describiendo conforme va avanzando el punto P, le tenemos que poner tiempo. Y ahí está. Y ahí está la curva. Déjenme quitar la cuadrícula. Le podemos quitar la cuadrícula para que no estorbe. Vamos a quitarle también los valores. Podemos quitar aquí las graduaciones. Simplemente para que se vea. Ahorita no nos interesa tanto eso. Para que se vea mejor. Entonces ahí está la curva en S'. Depende de B0, X0. Y ahí está. Fíjense, esta es la curva en S'. En S es este punto. Y va a depender de X0 y B0, ¿no? Ahí está empezando en B0, en X0 3.95, vamos a ponerle 5. B0 negativa, vamos a darle -1. Entonces mueve hacia la izquierda. El punto P. Y P', pues está describiendo lo que hace en S'. Y podemos poner la curva. Entonces aquí tenemos tres parámetros, que es la posición inicial, la velocidad inicial y omega, que es la velocidad angular con la que está rotando el sistema S'. Podemos hacer lo mismo lo mismo que hicimos la vez pasada, es decir, encontrar el vector velocidad en el sistema S', que es más sencillo porque sería las derivadas de X' y Y' de T. Encontrar el vector velocidad en el punto P' y también la aceleración, como lo hicimos con la animación de la vez pasada. Eso nos daría el vector velocidad y aceleración en S'. Algo interesante que podríamos tratar de hacer es encontrar la aceleración de Coriolis y la centrífuga. Pero vean que esas dependen de la velocidad. Déjenme ponerlo aquí. Poner aquí, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, en el sistema S', o sea, no va a ser tan sencillo, ¿sí? La de Coriolis es omega' cruz B'.
Y la centrífuga sería todo esto. Entonces habría que hacer, si lo quisiéramos hacer a partir de las expresiones, tendríamos que hacer este producto vectorial, que aquí está, lo hicimos para ese caso. Déjenme ponerlo. El segundo caso es este de aquí está, que está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos este producto cruz, aquí está. Y estas son las expresiones de la velocidad. Serían estas de aquí. Bueno, déjenme borrar. Serían estas de aquí. Entonces, escribir estas expresiones en GeoGebra, ¿sí? X0 más B0t por omega, seno de omega t, más este término, y para BY' es este término. Y con eso escribiríamos lo que hicimos la vez pasada, es decir, en el espacio de velocidades, que sería B' en Y, y luego Bx', bueno, serían estas de aquí. Perdón, estoy pensando las cosas. Estas se obtienen de también derivar x' y y', ¿sí? Bx', si se acuerdan, es x punto prima, y by' es y punto prima. Entonces, estas sí se pueden hacer con GeoGebra, sin calcular, sin meter esta expresión en GeoGebra, como lo hicimos la vez pasada, calculando las derivadas de x' y y'. Lo que no se puede hacer es el vector aceleración, porque el vector aceleración, bueno, otra vez, estoy pensando en las cosas, perdón. Sí lo podemos hacer directamente derivando, con las segundas derivadas, y encontraría el vector velocidad, aceleración, perdón, en el sistema S', pero sería interesante, otra vez, encontrar o ver cómo es la aceleración de Coriolis y la aceleración centrífuga. Entonces, esas sí tendríamos que escribir sus expresiones, que serían estas. Por ejemplo, la aceleración de Coriolis sería estas componentes, que sería A de Coriolis, le voy a poner, en X, sería esta componente en X, que sería 2 veces omega y BY', ¿sí? Y la componente en Y sería menos 2 omega Bx'. Entonces, fíjense, en GeoGebra lo que podemos hacer es esto de aquí, directamente, sin escribir sus expresiones, simplemente derivando, y después la de Coriolis, la componente X va a ser 2 veces omega por BY', y la de la Y, la componente Y va a ser esto. ¿Quedó claro? ¿O alguna pregunta? Sí, No, todo bien. ¿sí? Ujú. Sí, sí. Ok. Entonces vamos a hacerlo. Lo voy a hacer, ese paso. ¿Y qué les parece si ustedes intentan hacer este después, el del movimiento armónico simple? Vale, sí. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. ¿qué van a hacer? Pues en vez de aquí, de hecho desde aquí ya lo pueden hacer, fíjense, esto de aquí, x de t va a ser esto. Bueno, es esto, ¿no? Para un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para el movimiento armónico simple, aquí hay que cambiar. En vez de poner esto, hay que poner una amplitud a coseno de omega t y pónganle un omega 0 o nómbrelo como ustedes quieran, pero, perdón, va a ser diferente de omega. ¿Sí? Y
Entonces solamente hay que cambiar esta función. Entonces traten de hacerlo y yo voy a hacer ahorita la aceleración de Coriolis. Ok, ok. Entonces va. Entonces voy a poner esto de aquí. Voy a pasarlo a las notas. Voy a cortarlo aquí. Copiar. Y le damos aquí. Pegar. Entonces van a ser varios pasos. Primero tengo que calcular B'Y', Bx' y B'Y'. Lo primero tengo que hacer es B'Y', que es bueno, X, vamos a ponerlo en X, que es X', punto. Y B'Y', que sería Y punto prima. Y en GeoGebra estos los calculamos con las derivadas. Entonces, vamos a poner derivada de la función. Y esa creo que con esta creo. Sí. Y es X'. Entonces tengan cuidado. Es X' subíndice T. Y ahí está. Y ahora derivada de Y'. Y ahí está. Esas serían X punto y Y punto. Ay, no, aquí me equivoqué, perdón. Aquí esta de aquí, no, esta no es. Hice la segunda derivada, perdón. Entonces déjenme borrarla. Esta es la derivada de Y ahora necesito la derivada de X. De X'. X' subíndice T. Ay, aquí ya hice varias cosas más. Déjenme regresar. Ah, sí, claro, porque las tengo definidas como X' y luego ese prima es la derivada. Entonces aquí tengan cuidado, ¿sí? Aquí ya estoy bien, pero como que los nombres ya me empiezan a confundir. Entonces vamos a poner, voy a regresarme. Entonces X' está bien, ese es coseno. Y aquí ordenar las cosas. Es lo que les comento, que aquí uno se confunde. Entonces tenemos X' y Y'. Le voy a cambiar el nombre porque ya se lo cambió. Este es Y'. Este está bien. Y X', creo que es este de aquí. No, esa es la derivada. Este no me sirve, me voy a regresar. Perdón. Este también lo voy a quitar. Y ahora sí estoy como empecé. Tengo X de T. Este es en el sistema S. Tengo X', que es en el sistema S'. Y tengo Y', que es en la Y de T, en el sistema S'. Entonces ahora sí voy con las derivadas. Voy a quitar estas de aquí. Y voy a encontrar X punto. Y esa es la derivada de X'. X' subíndice T.
Y ahí está. Entonces, fíjense, como tiene dos primas, hay que tener cuidado. Entonces, le voy a cambiar el nombre primero. Le voy a poner primero, en vez de X', ya sé que es la velocidad. Entonces, le voy a poner eso. Este es así. Sería B, subíndice X, XT. Esa es la velocidad X en el sistema primado. Te lo vamos a poner así. Bien, espero no confundirlos. Todo esto es notación simplemente para llevar un orden. Esta es la derivada de X', es Bx'. Y ahí está. Y ahora tengo que hacer la derivada de Y'. Ese es Y punto prima. Entonces, y es prima en T. Y ahí está. Entonces, es esta en verde y le voy a cambiar el nombre para no confundir. Entonces, esta es la velocidad. No sé por qué lo quieren. Ahí está otra vez. Esta es la velocidad en Y'. Pongo el subíndice T para que sea función del tiempo y así. Ahí está la velocidad. Entonces es notación y no confundirse. ¿Sí? Uno se puede confundir. En lugar dar, dar errores. ¿Me sigue? Sí, cuando también me apareció la doble prima, dije, chis, ¿cuándo se queda la doble derivada? Pero ya, Sí, es que era un prima porque así sí, le puse ya lo noté. y Y el luego el otro prima prima era por de ya la la derivada. derivada. Sí, Exacto. GeoGebra pone un prima para las derivadas, ¿no? Entonces, pues son cosas que hay que llevar un orden para no confundirnos demasiado. Lo les voy a quitar y ahora sí voy a poner las componentes de la aceleración de Coriolis, que sería esta. Y aquí le voy a tratar de poner desde el principio el nombre. Va a ser la aceleración. Le voy a poner una C de Coriolis, X. Esa es la componente X. Y eso es 2 veces omega por B' Y, que ya lo tengo definido. Entonces va a ser 2 veces omega. Ahí ya lo paso. Lo borro otra vez, perdón. Va de nuevo. A, C de Coriolis, X, la componente X. Y esto es 2 veces omega. Siempre me cuesta un poco de trabajo poner las variables griegas. Entonces, 2 veces omega por X de T, ¿no? BY prima. Y BY prima es esta. Entonces, tengan cuidado de... A ver, le voy a poner... No, ya me equivoqué otra vez. Quería ver si lo ponía, pero no lo puse. Entonces, va de nuevo, perdón. A de Coriolis en X es 2 veces omega. Oh, no quiero. No, ese no. Ahí está, 2 veces omega. B subíndice YT y es prima. Entonces aquí tienen que ponerlo bien, como lo nombraron. Entonces ahí está. Y ahora la componente Y. Entonces la componente Y, primero vemos cuál es. Es esta de aquí. Menos 2 omega por Bx'. Entonces es A subíndice, lo voy a poner de Coriolis en la componente Y, igual a 2 veces omega por B' subíndice XT. Y ahí está. Entonces son esas las componentes. Y ahora vamos con el punto, ¿sí? Entonces primero el punto lo definimos. Va a ser ahora, vamos a nombrarlo como el punto subíndice de la aceleración de Coriolis. Lo voy a poner así. Y sus coordenadas son a subíndice Coriolis en X
coma, pero lo queremos que también se vaya moviendo, es decir, que tenga el parámetro tiempo. Entonces ahí está. Y luego la componente y, que sería A subíndice Coriolis en y del parámetro tiempo. Y ahí está. Si lo hizo bien, sería ese. Vamos a ver si ya lo podemos ver. Ahí está, pero está medio lejos. Es este de aquí. Y ahora hacemos el vector. El vector que va del origen a el punto P a C de Coriolis. Entonces déjenme poner, voy a poner el origen, le voy a poner un O, voy a nombrar así y va a ser el 0,0 y ahí está, simplemente para identificarlo. Entonces ahora sí voy a ir con el vector aceleración, déjenme ponerlo primero para un tiempo pequeño y está más cerca. Ahí. Entonces ahora sí el vector. Entonces el vector va del origen al punto de la aceleración. Déjenme quitar el punto para y cambiarle de color. En rojo le hemos puesto para la aceleración y ahí está. Vamos a ponerle aquí, ay, ya se me hizo un punto. Perdón. Vamos a ponerle aquí en color rojo y le vamos a poner la etiqueta que sea aceleración de Coriolis. Así lo voy a poner, y ahí está. Y después hacemos el vector equipotente ese ya es el vector aceleración de Coriolis. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a multiplicar por 0.2 y hacerlo más pequeño. Algo que no me está gustando es que... Ah, no, sí está bien, porque este es el de Coriolis, creí que era la centrífuga. La aceleración centrífuga, ¿se acuerdan? Siempre va en la dirección del vector de posición. Entonces, en este caso, en el sistema S'. Entonces, ya ahorita lo de S lo voy a quitar y ahí ya no nos interesa. Entonces, ahí está el vector aceleración de Coriolis. Déjenme ponerlo como en el punto, P'. Entonces, para eso usamos lo del vector equipotente. Entonces, ponemos vector aquí equipotente. Y tenemos que poner un punto y luego el vector. Y ahí está. Voy a quitar este punto P2' que define. Voy a quitar el vector en el aceleración y ahora sí es el de Coriolis. Bueno, el otro también, pero ahora lo puse en la partícula. Le voy a poner igual rojo y lo vamos a poner también aceleración de Coriolis. Entonces vamos a poner vector de aceleración de Coriolis. Así lo voy a poner. Y ahí está. El color lo vamos a poner en rojo, sin pasó. Y ahí está. Ahí está el vector de aceleración de Coriolis. ¿Se acuerdan? Y va siempre, es el producto cruz de la velocidad en el sistema, en el sistema S', que estamos ya ahora. Producto cruz B, omega cruz B. Entonces la velocidad va en esta dirección, podrían hacerlo también. Calcular el vector velocidad aquí.
Y omega es un vector que sale de la figura. Entonces es omega cruz menos con un signo negativo, si se acuerdan. Entonces dejen ponerlo aquí en las notas. Aquí está, menos 2 veces omega prima cruz P prima. Y está en esa dirección. Ahora, lo que no me gusta es que, según yo, siempre es perpendicular. Aquí está la aceleración de Coriolis y quedamos que siempre era perpendicular. Y aquí no me está quedando perpendicular. A', esta aceleración de Coriolis. Déjenme ver. Profe, ¿lo podría poner otra vez en las ecuaciones? Sí, es este. Es que creo que en esa parte donde pusimos la aceleración de Coriolis en el Y, Ajá. no, no le puso -2. O sea, solo le puso 2. Ah, ok. Creo. A lo mejor. Entonces, es el punto P', es este, el que definimos, y es, ajá, no X', la aceleración, ¿verdad? Sí, ajá. Ajá, este es 2 veces omega por la velocidad, y este término por qué aparece. Déjenme ponerle propiedades. Aquí está. Aquí. Y a Y es menos. Tiene razón, aquí hay un menos. Sí. Y ahí está. Uy, gracias. Sí. Exacto. Ahí está, ¿no? Ahora sí es perpendicular siempre a la tangente. ¿Se dan cuenta? Sí. Se ve muy Súper- bonito. Se ve súper bien, ¿no? Porque ahí vemos cómo es la dirección de la aceleración de Coriolis en el sistema S'. Siempre es perpendicular y a mano derecha, ¿sí? Si ustedes fueran a ese punto y estuvieran viendo la dirección de movimiento, su mano derecha apunta a la aceleración de Coriolis. Entonces pueden hacer lo mismo con la aceleración centrífuga. La aceleración centrífuga siempre va en dirección radial. Sería este vector. ¿Sí? Siempre. Y esa, su expresión es esta de aquí. Es esta. Entonces está más sencillo porque es omega cuadrada por la del vector de posición. Entonces, ¿cómo lo haríamos en GeoGebra? Primero, definir el vector de posición al punto P y después multiplicar ese vector por omega cuadrado. ¿De acuerdo? Pueden hacerlo de diferentes maneras. Se me ocurre esa, que sería la más sencilla. Definir primero el vector del origen al punto P', que es el vector de posición, y ya que tienen ese vector, lo multiplican por omega cuadrada y hacen el vector aceleración centrífuga. Que de hecho, a final de cuentas, siempre este vector lo multiplicamos por un factor. Entonces, ese omega cuadrada también podrían multiplicarlo por un factor. Digo, para propósitos de la animación. Es decir, aquí, para este término de la aceleración centrífuga, realmente no hay que hacer demasiado, porque están en la dirección del vector de posición. ¿De acuerdo? Sí, ¿Alguna pregunta? Y también podrían calcular el vector aceleración, todo, el normal, el vector aceleración en este sistema, ya estamos todo en S', a partir de las derivadas, y ver que bueno, ese vector no es la aceleración de Coriolis y la centrífuga va a ser la suma de ambos por esta ecuación. O sea, podríamos calcular esta de Coriolis, ya tenemos la centrífuga, y ver que va a ser la suma, y por otra parte, determinar que es A', y notar que es la suma de ambos.
ese podría ser un ejercicio. ¿Sí, sí les quedó claro? Sí, 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 todo muy bien. Ok. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y pues nos vemos el jueves si quieren, pero sí, sí me gustaría que fuera a las 12, porque a las 2 el jueves tengo alguna otra reunión y nos da tiempo de hacer un poquito más. Sí, yo puedo a las 12.